Un saludo amigos, bienvenidos a Crónica de la Iglesia, el espacio semanal con el que acercamos a sus hogares la actualidad más reciente de la Archidiócesis de Toledo. Después de la resaca que deja todos los años la Semana Santa y la celebración de la Pascua, tal y como la vivimos y se la ofrecemos desde esta sintonía, les vamos a brindar un programa monográfico con un tema que nos quedó un poco pendiente en el último tramo de la Cuaresma: la legalización de la eutanasia en el régimen jurídico español. Lo haremos primero de mano de una persona que nos merece todo el reconocimiento, que es colaborador habitual de nuestro medio, que es el doctor Fernando Viejo, y después a través de un documental que nos ofrece Goya Producciones, que lleva por título Morir en paz, paliativos versus eutanasia. Vamos allá. Uno de los temas que nos quedaron en el tintero con ocasión del final de la Cuaresma, el último tramo de la Cuaresma, finales del mes de marzo, fue la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de la eutanasia y su incorporación al régimen legislativo español. Es cierto que la diócesis de Toledo lleva por lo menos un par de años pastorales, un par de cursos pastorales, tratando de iniciar a la comunidad cristiana en sensibilización acerca de este tema. Es verdad que en esta misma casa le hemos dedicado ya algunos espacios. Muy recientemente uno cargado de documentación y de testimonios de vida cristiana, un enfoque que llevó a cabo Ana Isabel Jiménez. Sin embargo, queríamos tomar un poco el pulso de, a partir de la aprobación, qué se nos pone por delante como cristianos y como sociedad. Y lo vamos a hacer de mano de un fiel colaborador, uno que viene siendo colaborador habitual en este mismo medio y que es una persona que nos puede ilustrar tanto por sus conocimientos médicos como por su testimonio y su compromiso en favor de la vida, que es don Fernando Viejo Llorente. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir pues todo lo que hace y todo lo que sabe. Gracias a ustedes. Usted es médico internista y también se ha familiarizado, podemos decir con razón, que es experto en bioética. Sí, llevo bastantes años ya dedicado también a la bioética. A partir de la aprobación en el Congreso el pasado 24 de marzo de la ley de la eutanasia, ¿qué se nos pone por delante? Los medios de comunicación decían que se da un plazo de 3 meses para la implantación. ¿Cómo está ahora el asunto? Sí, efectivamente, la ley se publica en el Boletín Oficial del 25 de marzo y da un plazo para su puesta en marcha de 3 meses, de manera que en la última quincena, a finales de junio de este año, estará en pleno vigor la ley de la eutanasia. De manera que ya este verano un usuario puede acercarse, un paciente puede acercarse a un hospital y reclamar esto. ¿Cómo va a quedar el protocolo, don Fernando? Bueno, no solo en un hospital, o sea, el protocolo, la ley, habla de que este tema se puede aplicar también en el propio domicilio, de manera que cualquier médico, cualquier especialidad médica tendría que estar preparado para afrontar este tema. El protocolo, pues, conforme a la letra de la ley, tal como está en estos momentos publicada, se trataría de una persona que desde mi punto de vista prácticamente cumpliría criterios de un cuidado paliativo de calidad, puesto que sería una persona en situación de enfermedad avanzada, con refractariedad de diversos tratamientos, prácticamente sin esperanza, y esa persona, pues, en vez de solicitar o de tener un cuidado paliativo de calidad, yo quiero hacer hincapié en este tema porque a mí me parece importantísimo, aunque se ha querido deslindar el tema cuidado paliativo del tema eutanasia, pues esta persona puede solicitar la eutanasia y luego pues se cumplen una serie de plazos. Su médico, en el plazo de 2 días de la solicitud por escrito, tiene que comprobar que se atiene a lo que es el espíritu de la ley actual en este momento. Esto es otra cosa que quiero insistir bien, porque también en otros países donde hay precedentes no tiene nada que ver con los límites concretos con los que se aprueba la ley de cómo deriva posteriormente. Lo que se ha llamado la pendiente resbaladiza. Bueno, pues el médico tiene que comprobar en esos plazos que el paciente es mayor de edad, que tiene
nacionalidad o residencia en España, española o residencia en España de más de un año, que está libre de influencias externas, deliberar con él. Si él persiste en esa solicitud, necesita un plazo mínimo de 15 días para tener esa segunda solicitud. Entonces se pondría ya en marcha todo ya el mecanismo que podemos hablar conforme a lo que está recogido en la ley. Efectivamente, los medios de comunicación proponían, bueno, es que hay un sistema de doble chequeo que es una garantía. Esto no va a ser ir por ahí dando jeringuillazos a los enfermos. Hay un sistema de doble chequeo. En toda esta espiral de información, de esto es una legislación pionera y todas estas cosas, efectivamente el doble chequeo supone alguna garantía en todo esto. Bueno, ahí se está obligado a consultar con otro médico, que se le llama el médico consultor, que igualmente comprueba que el paciente cumple los requisitos especificados en la ley en este momento. Garantía. Hombre, más garantía que no tener nadie, evidentemente, ¿no? Pero no sabemos cómo va a ir desarrollándose. Entonces, lo que sí sabemos es que, vamos, desde mi punto de vista, en todo este tema, y vuelvo a decir, y en un país que tenemos un déficit en cuidado paliativo muy significativo, porque no llega al 50% de la población, y además ese cuidado paliativo ya en fases muy avanzadas y muy tardías, en que a veces los pacientes están demasiado sintomáticos. Yo no me olvido nunca de una frase que dice, si nuestros pacientes están tan desesperados por mal control de sus síntomas, tan desesperados, preferirán que se les mate a continuar con la parte final de sus vidas, como está la persona que tiene un cuidado paliativo de calidad, que arregla sus asuntos, que tiene un buen control de síntomas físicos, de síntomas psíquicos, tiene un buen control espiritual, un buen apoyo espiritual, apoyo social, deja arreglados sus papeles, en fin, toda una serie de cosas que el cuidado paliativo de calidad, pues ya digo, pues lo consigue. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los paliativistas, los centros de paliativos buenos, siempre dicen, están tratando con pacientes que les queda una esperanza de vida muy corta, que son prácticamente nulas las solicitudes que tienen de eutanasia, prácticamente nulas, porque tienen un excelente apoyo a los pacientes en todo ese sentido, ¿no? Ya hace un par de años, me alegro que saque el tema, hace un par de años ya corrió el vídeo de aquella entrevista que hizo Jordi Évole a un experto en cuidados paliativos, con la esperanza de que le sugiriera que el paliativismo es una pérdida de recursos y de dinero, y sin embargo este experto circuló mucho en redes sociales, le dijo que no hay como unos buenos cuidados paliativos pues que son inigualables a cualquier otra solución. Lo que nos pone en el contexto de ¿cómo ve la profesión médica hasta donde usted sabe, cómo intuye que está viviendo todo esto? ¿Quién se va a hacer cargo de la aplicación? ¿Los paliativistas? ¿Cómo valora el gremio médico toda esta Los paliativistas tienen escritos muy serios y muy fundados desde hace ya cerca de 20 años, en donde alertaban de los peligros de la eutanasia. Y de que precisamente los enfermos más vulnerables de la sociedad fuesen los que se viesen de alguna manera obligados a pedirla. Ya digo, a la norma en estos momentos le obliga al médico a comprobar que hay ausencia de presiones externas. Es una decisión libre en estos momentos. Los paliativistas en aquellos documentos decían que en caso de aprobarse esta ley, que a ellos desde luego no les gustaría ser los que tuviesen que aplicarla. Y ellos están muy acostumbrados a tratar con algo que nos cuesta mucho a todos los médicos y que tardamos en aprender, si es que a veces lo llegamos a aprender, que es enfrentarnos al enfermo que se está muriendo. Caramba. El enfermo que se está muriendo nos pone ante nuestra propia muerte. Y eso hay que asimilarlo, Con esos enfermos muchas veces
son con los que menos tiempo pasamos. Eso, los paliativistas se dedican a ello, claro, y es algo que tienen superado, que evidentemente también tienen la profesión va por dentro, tienen que hacerse muchos cursos muchos sistemas de autoapoyo en los equipos de cuidados paliativos, porque es algo enormemente duro. Es mucho más gratificante ver la medicina del trasplante, sobre todo cuando todo va bien, la medicina del éxito, la medicina de un enfermo que está en una situación crítica después de un politrauma y sale adelante. Para eso, y además para eso se sigue enseñando en las facultades de medicina, pero sin embargo esto, por lo que es una fase de nuestra vida por la que tenemos que pasar todos, no se enseña adecuadamente. Entonces, los paliativistas yo sé que es algo que no les gusta en absoluto, de manera general, pensar que vayan a tener que ser ellos los que lo tengan que aplicar. Otros médicos, pues no lo sé. Es verdad que las encuestas dentro de la profesión médica hablan de que hay una mayoría de médicos proclives hacia la aprobación de la eutanasia. Yo conozco muchos absolutamente en contra, otros más indiferentes y los hay claramente proclives. Ahora, en un grupo de los indiferentes, lo que no sé yo es si la gente se da cuenta de que esto no va a ser decir, hago una interconsulta para que otro médico me aplique esta ayuda para morir, que es como se define en la ley. No se habla en ningún momento de términos realmente más duros. La solicitud de la prestación de ayuda para morir. Entonces, cuando probablemente pues no sé, un otorrino o un neurocirujano o otro especialista o subespecialista se tenga que enfrentar a un enfermo que le está haciendo la petición a él, el compañero le va a decir, no, esto toca a ti. Y a lo mejor eso ya no eres tan indiferente. Sí, porque desde fuera los que somos profanos pensamos que tal vez iba a ceñir al ámbito de la oncología o de la neurología, que parece que son enfermedades terminales, con un desenlace de muerte. Nunca pensamos que a lo mejor un otorrino, un oftalmólogo claro, eso es ni, vamos. Yo claro. creo que eso puede ocurrir, desde luego, y yo creo que ningún paliativista o ningún internista le va a gustar que le diga otro compañero, pues, mira, yo te ayudo para lo que necesites para mejorar la calidad de vida de este paciente. Pero esto toca a ti, eres un médico y o bien has hecho objeción de conciencia o te toca apechugar con ello. Mire, saca otro tema porque tal vez los dos temas éticos o los dos asuntos éticos que quedan ahí en el ambiente, uno es más de gremio, es más gremial, que es la objeción de conciencia de los médicos, y otro es el testamento vital, del que hablaremos al final, si tenemos tiempo. Pero ¿cómo queda la objeción de conciencia en este momento? Exactamente igual que antes. Bueno, la objeción de conciencia la recoge la ley específicamente, cosa que ya es digamos un respiro. Que en algún momento se discutió si se iba a permitir o no la objeción de conciencia. Entonces, esa objeción de conciencia hay que manifestarla anticipadamente y por escrito, lógicamente cada uno ante sus superiores jerárquicos en sus instituciones, las instituciones jerarquizadas, pues ante el jefe de servicio o ante la gerencia o en primaria ante las gerencias de primaria, de manera que se sepa quién se puedan organizar los equipos, ¿no? Y otro tema que tal vez sea, antes de pasar como otro bloque, la valoración del dolor, un dolor insoportable, que es tal vez, ¿qué es un dolor insoportable? Usted que ha sido internista... El dolor que es algo, el dolor agudo es algo, el dolor crónico sobre todo, pues el dolor agudo tiene una finalidad generalmente, pues yo me rompo una pierna, pues tengo un dolor de un proceso que va a necesitar reparación, pero el dolor crónico es algo que desestructura enormemente. El tema es que cuando se habla del dolor, hoy en día hay muy buenos sistemas farmacológicos y de otro tipo, intervencionistas para el control de dolor. A veces son dolores de muy difícil control,
que necesitan una intervención pluridisciplinar, pero yo creo que la medicina ha avanzado mucho para el control del dolor. Otra cosa es el sufrimiento, porque claro, el sufrimiento es algo que afecta a muchísimos más ámbitos, no es solo el dolor físico, es la sensación de pérdidas, el ver cómo uno va deteriorándose día a día, son diferentes cosas. Pero el dolor es algo que es, digamos, hay buenos sistemas de control del dolor. Si a uno no le controla el dolor su médico, yo siempre lo digo, pues hay que cambiar de médico. Hay que cambiar de médico, no hay que pedir que le maten a uno. Repito, o sea, en eso los paliativistas, aparte de las unidades del dolor de los centros hospitalarios, pues son auténticos expertos en el manejo de ese tema, ¿no? Pero, evidentemente, el sufrimiento, el dolor, todo es algo que hay umbrales, hay personas que lo pueden soportar, otras que no. Desde luego, a ningún médico le gusta que su enfermo tenga dolor ni que tenga sufrimiento. Eso está clarísimo. Y en situaciones de enfermedad avanzada o terminal está absolutamente aceptada y no hay ni la menor duda de lo que es la sedación terminal en la situación de últimos días o en la agonía, o a veces en situaciones previas, disminución del nivel de conciencia, prácticamente tenerlo al paciente inconsciente, salvo cuando viene la familia, momentos así muy puntuales, que requieren una gran habilidad técnica, evidentemente, y que van dirigidos al control del sufrimiento. Sedación terminal dentro del cuidado paliativo avanzado, dirigido a acabar con el sufrimiento. Eutanasia, dirigida a acabar con el que sufre. Gran distinción y clara distinción. Una éticamente respetable por todo el mundo, no todas las religiones, o sea, no, sí. La sedación refractaria en la agonía no la aceptan todas las religiones, la aceptamos católicos, la aceptan los protestantes, la aceptan los musulmanes, no la aceptan los hinduistas, no la aceptan los judíos ortodoxos. Entonces, tenemos que saber qué paciente tenemos y cuál es su manera de sentir y de pensar. Se nos ha presentado esta legislación como algo pionero, que es algo que parece que interesa mucho de un tiempo a esta parte, que las cosas sean novedosas, que pocos países se hayan puesto a ello, ¿no? Y se nos decía también, se nos ha dicho, por según qué medios de comunicación, que esto convertía a nuestro país en un sitio más justo y más digno. Y esto ya es una valoración muy personal suya. Usted que lleva viendo borradores, anteproyectos, proyectos, me decía que se había leído recientemente la ley, que no deja de ser sino un calco de lo que se venía presentando. ¿Cómo valora todo esto? ¿Cómo valora, don Fernando, todo esto? Bueno, yo llevo 41 años de ejercicio clínico en la medicina hospitalaria. Creo que solo en una ocasión un paciente me ha pedido la eutanasia. Me pidió perdón una semana después, cuando tenía controlada su enfermedad y controlados sus síntomas. Pero esto que me ha pasado a mí lo tienen con mucha más, lo ven mucho más día a día todavía los paliativistas, en el sentido de no tener peticiones de eutanasia, porque tienen a los enfermos controlados en esas 4 esferas, y acompañados, tratada adecuadamente también su familia. Porque cuando enfermamos, enferman con nosotros nuestros familiares que están sufriendo prácticamente igual que nosotros y que pasan las mismas fases de enfermedad. Mi valoración en un país que el cuidado paliativo es tardío y no llega al 50% de enfermedad, es que creo, a mí me parece que lo que ha ocurrido en Portugal, donde se presentaba algo superponible, es que al final ha habido una petición, una paralización directa por el Tribunal Constitucional, en espera de que haya una ley que mínimo, un cuidado paliativo generalizado. Repito, que nuestros enfermos no están desesperados, que la única salida que tengan sea pedir que se les mate. ¿Y qué tenemos que hacer los cristianos en medio de todo esto? Usted que encarna muy bien pues lo que es una formación profesional y muchos años de experiencia, como nos recordaba, con un
tratar de vivir la identidad cristiana, los cristianos que no pertenecemos al gremio médico en ninguna de sus ramas, ¿qué podemos hacer en medio de todo esto? Bueno, esto tenemos que pensar que nos ocurre en la época en que nos ocurre, en una sociedad enormemente individualista. Esto es un fruto más del individualismo, sí, donde determinadas situaciones pues, hay que dejarlas de espalda o son descartables. Es la cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco. Entonces, cuando uno está enfermo, yo estuve hace un año enfermo, fue de los primeros de mi servicio que cayeron con el coronavirus. Caramba. Vamos, la primera línea de batalla. Sí. Y te das cuenta de la importancia del acompañamiento. Y cuando estás con una enfermedad en la que no puede pasar a verte nadie, estás solo en una habitación, yo no, gracias a Dios no tuve que estar hospitalizado, pues agradeces enormemente no los WhatsApp, sino cada llamada. Entonces, el que a nuestros enfermos, a nuestros mayores, puedan estar acompañados, pero acompañados de verdad, es algo que puede hacer reflexionar y que no se sienta uno sin esperanza, desesperado. Yo recuerdo un libro que a mí me hizo reflexionar mucho ya hace 15 años, una cosa así, sobre la eutanasia, que es un libro de un psiquiatra americano experto en suicidio, un psiquiatra de Nueva York, se llama Herbert Hending, y el libro se llama Seducidos por la muerte. Este hombre, como digo, experto en suicidio, se fue a Holanda a estudiar el tema de la eutanasia en Holanda. Como era una persona que los médicos holandeses consideraron que no tenía una posición preconcebida, pues se abrieron ampliamente. Y la conclusión, aparte de horrorizarse de cómo había ido desviándose la ley de las normas concretas y muy limitadas para las que estaba previstas inicialmente, pues se fue derivando en esa pendiente resbaladiza de la que hemos hablado, ¿no? Consiguiéndose habiendo un número exagerado de muertes no solicitadas siquiera. Este hombre decía que el que pide la eutanasia se parece muchísimo al suicida, aunque haya gente que lo niegue. Pero esto, repito, es un experto en suicidio. Y este libro sirvió para que en Estados Unidos, un país con una tradición autonomista muy superior a los países del ámbito mediterráneo, como es el nuestro, pues no se aprobase por el Tribunal Supremo americano la eutanasia como un derecho del pueblo americano. En Estados Unidos, en varios estados, hay aprobado el suicidio asistido. Y vamos a pasar, antes de que se nos agote el tiempo, al testamento vital. Si alguien mete en un buscador ahora mismo testamento vital, se va a encontrar... Yo pensé que, al hilo de las declaraciones del portavoz y secretario de Conferencia Episcopal, que iba a ser una iniciativa un poco más del ámbito cristiano, del ámbito católico, pero me di cuenta que también todos los a favor de la eutanasia están en el testamento vital. De manera que tanto unos como otros tenemos que dejar por escrito cómo queremos que nos traten en el último lance de nuestra vida. ¿En qué medida los cristianos tenemos que empezar con esto del testamento vital, Fernando? Pues yo creo que en estos momentos es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues porque en ese testamento vital pues dejamos constancia de lo que queremos que en una situación en que no estamos capacitados o no estamos conscientes, o dentro de estamos conscientes pero no tenemos la plena capacidad de obrar, pues lo que queremos que en un futuro cómo se nos trate, qué se nos haga, qué no se nos haga, entre ellos, por ejemplo, un rechazo frontal a la eutanasia, aceptando perfectamente el cuidado paliativo e incluso una sedación en la agonía ante síntomas refractarios, que son los que no responden a un tratamiento intenso. Se me ha olvidado eso decirlo antes, cuando me preguntaba el dolor. Cuando un síntoma no responde a nada, eso se llama un síntoma refractario. Entonces, a veces es uno de los motivos por los que hay que llegar a una sedación con la intención de controlar ese sufrimiento, ese síntoma, y con dosis adecuadas para ello.
Entonces, el testamento vital, cuando sale una ley de estas, para nosotros yo creo que en este momento es absolutamente imprescindible. O sea, ya no quiero decir ante derivas de la ley como puede haber ocurrido en Holanda, donde hay montones de eutanasias que no son solicitadas. Sí, 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 sí. Tengamos en cuenta que nuestra ley, una de las cosas que es sorprendente, es que se certifica como muerte natural. Eso en Holanda no ocurre. Se certifica como muerte natural al fallecido por un acto eutanásico. Pondrá luego lo que sea, la neoplasia que tiene o la enfermedad neurológica avanzada o lo que fuere, pero se certifica como muerte natural. En teoría luego hay que dar una serie de comunicaciones a un comité de garantía que existe, enormemente laboriosas, Y si ya sabemos el precedente de Holanda, donde a lo mejor con comunicaciones menos laboriosas no se certifica con toda la honradez, si se certifica como muerte natural, yo tengo muchas dudas de que en unos años se estén dando todas las notificaciones a esas comisiones de garantía. Claro, esto a lo mejor es una exageración personal, pero llevo bastantes años en el oficio. Un testamento vital que es un protocolo muy complejo, que hay que ir a un notario con lo complicado que es ponerte delante un notario, es sencillamente dejar una letra, unas letras caligráficas de uno diciendo en qué consiste el testamento. El testamento vital se puede hacer de tres maneras. La normativa, esto está basado en la Ley de Autonomía del Paciente, es una expresión más del reflejo de la autonomía. La Ley de Autonomía el año que viene cumple 20 años. Y la ley autonómica que recoge el tema de la disposición de voluntades anticipadas, testamento vital, instrucciones previas, que se les puede llamar de muchas maneras, pues es del año 2005. Si mal no recuerdo, la tengo aquí delante, del 7 de julio de 2005. Y hay tres maneras de hacerlo. Una, ante notario, luego el notario comunicará a las autoridades sanitarias el testamento ese vital para que figure. Dos, ante una serie de registros habilitados aquí en Toledo, por ejemplo, pues ahí están en el Hospital de Parapléjicos, hay en varios centros de salud, en concreto pues en Covisa, en Fuensalida creo, en Burguillos, en toda la autonomía están distribuidos y se puede acceder donde están. Y ahí se registra pues un documento que ya viene prefijado. Eso a mí me ha llamado la atención y eso me he enterado recientemente, pues los aspectos que uno quiere o no quiere que se le haga, qué pasará con su cuerpo tras el fallecimiento, si quiere que se le incinere o no quiere que se le incinere, si quiere que se le done a una facultad de medicina, bueno, pues toda una serie de cosas. Si quiere ser o no donante de órganos, y bueno, pues luego la tercera manera de hacerlo es ante tres testigos. Tres testigos que no sean familiares, no sé si hasta un grado de parentesco de tercer grado o aproximadamente, y que no sean pues tampoco, pues yo qué sé, ni el médico ni personas con interés en el caso, ante testigos. Entonces eso luego normalmente o se puede llevar pero lo ideal es tenerlo ya previamente presentado, ¿no? Por evitar tenemos ahora mismo, a pesar de los líos con nuestras diversas autonomías, pero hay un acceso informático al registro de voluntades anticipadas. Claro, si tú tienes un enfermo capaz y consciente, no tienes por qué andar consultando con el registro de voluntades anticipadas. Si el paciente es incapaz en ese momento, pues entonces sí deberías consultar el registro de voluntades anticipadas. A mí me parece muy importante porque además hay otra cosa, que es que en la ley, una de las cosas de la ley de la eutanasia, que si el paciente en ese momento está incapaz y en las voluntades anticipadas ha dejado previsto que se le aplicase la eutanasia, se le va a hacer caso. Entonces eso
también hay que hacerlo en el sentido contrario. Yo no quiero que me apliquen la eutanasia, aunque quiero un cuidado paliativo de calidad. Bueno, don Fernando, pues a falta de que más adelante la Delegación de Pastoral de la Salud nos vaya ampliando más, pues más recursos acerca de todo esto, que es algo que inevitablemente creo que todos tendremos que ir haciendo ya. Pues le agradecemos su presencia aquí, como siempre, sus aportes, su testimonio. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchas gracias a ustedes. Quédense ahora con el documental, nos lo brinda Goya Producciones. Tiene ya algunos meses, es anterior a la aprobación de la ley, pero lleva por título Eutanasia, cuidados paliativos. No dejará de tener interés y documentará un poco más o ampliará la experiencia de muchos profesionales sobre este tema. A mí me comentaron que aquí se hacía un voluntariado de cuidados paliativos y me llamó tanto la atención que decidí venir para verlo con mis propios ojos y ver si yo era capaz y podía ayudar, porque también me parecía algo muy complejo. Yo estuve aquí 10 meses y son 10 meses de mi vida muy especiales, muy de no olvidar, imposible olvidar. Ha habido veces que ha sido muy importante cómo hemos podido ayudar a los pacientes que venían con situaciones difíciles, que venían con sufrimiento, y cómo en cuidados paliativos hemos sido capaces de aliviar ese sufrimiento. Cada día que estás aquí es un día nuevo, es ilusión por vivir. Después de esa experiencia decidí quedarme y que esto era lo mío y que realmente me hacía muy feliz, o sea, salía más contenta de lo que entraba. Una sociedad progresista es la que atiende a sus ciudadanos más pobres, más viejos, más enfermos, más indefensos. Eso es el progresismo de verdad, atender a los más necesitados. Morir en paz. Cuidados paliativos versus eutanasia. En el tramo final de nuestra vida, todos desearíamos no sufrir, no tener miedos ni angustias, estar acompañados, ser tratados con cariño, tener paz, ver realizados nuestros últimos deseos. ¿Una utopía? ¿Existe algo parecido a esto? Existe, aunque para la mayoría es un mundo desconocido. Es el mundo de los cuidados paliativos. Entrar en él puede ser una sorpresa. Y entonces le di un beso y la hija se volvió y dijo: en este hospital dan besos a los pacientes. Y digo, pues claro, si este hombre lo que necesitaba, viene a un sitio desconocido, se encuentra muy mal, está aterrado y encuentra una acogida positiva, pues lógicamente a ese paciente va a ser más fácil que luego cuente lo que le pasa, lo que le ocurre, ¿no? Porque se encuentra en un ambiente acogedor, cariñoso. Me gustaría poder explicar una milésima parte de lo que yo he vivido aquí y de lo importante que es vivir hasta el final y hacer que esas personas realmente vivan con esa calidad de vida que merecen. Porque si tú estás sin dolor, sin síntomas, acompañado, te sientes digno, te sientes valioso, es que no te quieres morir, quieres vivir hasta el final, pues con toda esa sensación de estar arropado y del valor que realmente tienes para los demás. Lo que hacemos en paliativos es poner el broche de oro a la vida. Eso sí que lo decimos mucho.
pues eso, porque a lo mejor toda la vida ha sido un poco anodina y tú le das ahí pues ese detalle final que la hace bonita, que la embellece y que le da valor a los demás. Los cuidados paliativos mejoran la situación de los pacientes en situación de enfermedad avanzada porque el abordaje es multiprofesional, con trabajadores sociales, con psicólogos, enfermeros, médicos, es una forma de mucho en trabajo en equipo. Los fármacos, es verdad que el manejo de fármacos derivados de la morfina, opioides, ha mejorado mucho, se conoce mucho más, se investiga mucho más, pero lo que más ha mejorado probablemente es que el abordaje de los pacientes es muy precoz. ¿Qué es lo que el paciente va a querer que se le haga y no se le haga cuando su enfermedad avance y a lo mejor no tenga capacidad para tomar decisiones? Esto es libertad y esto es autonomía y no la eutanasia. Una de las cosas buenas que tenemos en paliativos es que tenemos a veces tiempo para despedir, ¿no? Es un tiempo que es oro porque podemos hablar, podemos despedirnos, podemos darle el cariño que a lo mejor en un tiempo no le hemos podido dar. Entonces es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Y tenemos que hacérselo ver a la familia que pueden aprovechar esos momentos para decirse cosas que a lo mejor no se han podido decir hace tiempo, para conversar de lo que hayan querido, ¿no? Entonces es maravilloso. Mi esposa le detecta un tumor cerebral maligno que no tiene operación y que solo tiene tratamiento. Y la trajimos aquí, a Cuidados Paliativos Laguna. Yo no sabía qué era esto. Yo, cuidados paliativos, los reconocía como que viene la gente a fallecer. Y ya está. Eso es lo que yo reconocía, o yo creía que era esto, ¿no? Y a partir de ahí te das cuenta de que una vez que pasas la puerta, esto es otro mundo, no es eso. Es todo menos eso. Y estuve durante 10 meses. Estuvimos aquí, bueno, pues viviendo, luchando mucho, pero viviendo mucho, con muchos momentos buenos, muchísimos, con mucha felicidad, con mucha ayuda, sin sufrimiento, sin dolores, ¿sabes? Recuperando mucha vida que en casa no podíamos tener, lógicamente, porque los cuidados paliativos lo bueno que tiene es que al enfermo le da mucha calidad de vida. Entonces, durante esos 10 meses que estuvimos aquí, pues tuvimos una familia, que eran los que trabajaban aquí. Cuando yo vine aquí, mi mujer no descansaba. No dormía apenas, comía fatal. Cuando mi mujer entró aquí, empezó a descansar, empezó a comer. Se reía con las auxiliares, con las enfermeras, con los celadores. Y eso es algo que no puedes olvidar. Eso es muy difícil de olvidar, imposible de olvidar. Pilar y Pedro formaban un matrimonio unido. Otros, en cambio, han sufrido en su vida maltratos, violaciones, drogas o delincuencia. ¿Qué pueden hacer los cuidados paliativos en estos pacientes? Bueno, Isabel era también un caso de una chica pues también violada por... lo puedo contar, además dar su nombre, porque ella estaba encantada de que contásemos la historia y de hecho escribió un pequeño relato con toda su historia y quería que fuese contada. Su padre abusaba de ella sexualmente y de pronto pues lleva una vida pues saliendo, entrando de la cárcel, prostitución y drogas. De hecho, a 2 de sus hijas no las conocía, no las había llegado a conocer porque nada más nacer se las quitaron. Y de pronto le dicen que tiene cáncer y de pronto llega a un hospital donde tiene a un psicólogo que le ayuda a gestionar la culpa, tiene un trabajador social que se preocupa por todo lo que ha sido su vida, tiene un capellán, a un médico que le quita los síntomas para que pueda trabajar y pensar en todas estas cosas. Y entonces ella se reencontró con sus hijas, contó su historia y decía, es que ahora puedo vivir. Dice, qué rabia, ¿no?, la de vida que he perdido, pero me da igual haberla perdido porque ahora puedo vivir. Y eso que estaba en una cama y se sentía satisfecha de poder contar su historia y de enseñar al mundo de que ese no era el camino y de que la gente aprendiese, ¿no? Si los paliativos cosechan tantos éxitos, se debe en parte a la ayuda desinteresada, a veces heroica, de los voluntarios. Rocío es psicóloga, pero en este hospital ejerce solo como voluntaria en su tiempo libre. También hay jóvenes paliativos, ¿no? Te hace valorar muchísimo la vida, te hace, no sé, sales diferente, sales con
O sea, te ayuda en tu propia vida de, tengo que vivir bien para morir como esta gente, ¿no? Que es morir bien al final. Es verdad que hay momentos duros, ¿no? Porque al final estás en constante contacto con la muerte, pero si tú te preparas para ello, sabes que realmente ellos van a morir bien, porque aquí mueren muy bien, o sea, es un lugar que se les cuida muchísimo y ellos lo agradecen al final, tener este final de la vida, ¿no? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, si necesitáis voluntarios, a mí no me importa venir aquí. Yo no tengo ningún problema, me pongo lo que haya que ponerme y si hay que mover, muevo. Que hay que lavar, yo lavo, yo no tengo ningún problema. Que hay que subir, que hay que bajar, a mí no me importa. Me costó mucho venir, pero luego vine, me emocioné muchísimo, vi a enfermeras que se pusieron a llorar como yo. Y no lloras porque hayas perdido a un familiar de aquí, lloras porque durante ese tiempo has tenido un vínculo aquí. Eso es nuestro papel, ¿no? Intentar aliviar. Y lógicamente nuestros pacientes pues mueren en paz y mueren con una serenidad que yo también la deseo, ¿no? Y cuando me llegue mi propia muerte, si es por enfermedad, si no es por un accidente, yo diría, pues me encantaría muchas veces, ¿no? Tengo envidia de esos pacientes y digo, así me gustaría morir a mí, ¿no? Con esa paz, con esa serenidad, con sus seres queridos alrededor, tranquilos y apacibles, ¿no? Y esto se puede conseguir en paliativos. Pero solo una minoría conoce esos cuidados que llevan a la muerte apacible. La opinión pública y los gobiernos de algunos países proponen otra forma de acabar con la vida. ¿Por qué una persona pide que acabemos con su vida? Porque eso va contra la naturaleza. Nadie se quiere morir. Hemos tenido muchos casos de enfermos que llegan el primer día a las unidades de cuidados paliativos pidiéndonos, por favor, doctor, póngame una inyección y acabar ya porque no puedo soportar este dolor. Llevo 11 días sin dormir y cuando le preguntas, ¿y qué está usted tomando para el dolor? Pues mire, tomo un paracetamol por la mañana y otro por la noche y a estos enfermos, al momento que le ponemos el primer piquito subcutáneo de cloruro mórfico, lo primero que hacen es dormirse para recuperar esos 11 días que llevan sin dormir. Y jamás vuelven a pedir ninguna inyección que acabe con su vida porque lo que estaban necesitando y lo que estaban pidiendo entre líneas era otra vida, otro tipo de vida. A mí me gustaría que se entrevistara a los pacientes que tienen un cáncer avanzado, una enfermedad degenerativa, una insuficiencia de órgano y les pregunten si quieren que acabemos con su vida. Cuando ellos quieran, pero que si quieren que acabemos con su vida. Van a decir que no. Los pacientes quieren seguir nuevos tratamientos, se someten a ensayos clínicos absolutamente novedosos con tal de vivir y vivir un poquito más. Lo que lleva a muchos a pedir la eutanasia es el miedo al sufrimiento. De hecho, la mayoría solo busca eliminar el dolor. La gente está tan ansiosa por lo que pudiera sufrir que cuando conocen su enfermedad piden a su médico: doctor, escriba en mi expediente que quiero la eutanasia. Los cuidados paliativos ya ni se mencionan. Lo primero es la eutanasia, ya se ha hecho normal. Es normal ser eutanasiado. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es una sociedad individualista, hedonista. Nadie tolera ni un poco de incomodidad. No queremos sufrir. Y si la eutanasia se presenta como la mejor manera de no sufrir, ¿quién podría resistir? Estamos hablando de un sufrimiento innecesario y perfectamente evitable porque la experiencia nos dice que cuando los enfermos les atiendes adecuadamente, dejan de pedir la eutanasia. Yo solamente he recibido expresamente una petición de que quítame la vida, ¿no? Quiero que me quitéis la vida directamente, ¿no? Y era una señora que estaba físicamente perfectamente bien, pero no encontraba sentido a su vida, ¿no? Entonces, pues se valoró y lo que tenía era una depresión y con ayuda de los psiquiatras se consiguió que esa persona volviera a buscar un sentido, ¿no?
Lo que más la había motivado en toda su vida era escribir, y era escritora, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿por qué no escribe ahora estos momentos, ¿no? Las dificultades que tiene, lo que está viviendo, ¿no? Y esto a lo mejor también le ayuda a otra persona. Y volvió a encontrar motivos para vivir, ¿no? Millones de personas mayores viven el drama de la soledad, el abandono, el maltrato. Para muchos los paliativos son un sueño imposible. Algunos países les ofrecen otra solución. Hay 75.000 españoles cada año que no podrán elegir entre cuidados paliativos o eutanasia, porque solamente van a tener a su disposición la eutanasia, porque no les estamos ofreciendo cuidados paliativos. Una sociedad avanzada debería de tener instrumentos para eliminar el sufrimiento que no sean eliminar al sufriente. Te dan una medicación, unos fármacos pues, para paliar ese dolor. Y eso, junto con un buen acompañamiento médico, psicológico, de voluntarios, familiar y todo lo demás, cuando tú les preguntas si necesitan algo más, pues están cubiertos, ¿no? Lo tienen todo. Bueno, pues esta es la forma civilizada de atender este tipo de situaciones. Y la sociedad tiene la obligación de hacerlo, como atiende a colectivos hoy en día absolutamente deprimidos, a los pobres, a los niños que no tienen escolarización. ¿Por qué no atienden a este tipo de colectivos? Es una obligación social, ¿no? La eutanasia cambia, revierte completamente esto. Y al final la presión es sobre el que sufre este problema. Quítate de en medio, que eres muy costoso y a tu mujer le estás haciendo la Pascua. Al final ellos se sienten un estorbo y acaban pidiendo la eutanasia. A la eutanasia se la reviste de un aura benéfica, compasiva. ¿Qué es en realidad? La eutanasia es el acto de acabar deliberadamente con la vida de un enfermo que padece una enfermedad incurable, avanzada y que produce un sufrimiento intenso. Y por eso hay gente que dice que la eutanasia es un acto de amor. Yo estoy muy lejos de esa posición. Yo creo que el acto de amor es cuidar al enfermo. Lo realmente amoroso es cuidar al enfermo. No lo sé por qué. Ven progresista la eutanasia, cuando yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que es progresista, de verdad, es atender a los ancianos, es atender a los más enfermos, los más pobres, los más necesitados. Algunos confunden la eutanasia con la sedación paliativa. ¿Qué diferencia hay? Nuestros pacientes mueren bien porque tenemos recursos tan avanzados como la sedación paliativa. Si un paciente no podemos abolir su sufrimiento porque este síntoma al final de la vida llega a ser refractario, y refractario significa que no podemos disminuir ese sufrimiento, aun a pesar de todas las técnicas que hoy en día disponemos de ellas, pues dormimos al paciente y el paciente muere dignamente, en paz. Pero muere por su proceso patológico, no porque pongamos dosis letales para acabar con la vida de este paciente. Porque si lo que yo quiero es acabar con el enfermo vive 3 minutos. Si vive 38 horas, es que mi intención no era acabar con su vida. Y es la intencionalidad uno de los argumentos que explican desde el punto de vista ético y moral un acto. La mayor parte del planeta se niega a otorgar a los médicos el poder de matar. ¿Quién promueve, pues, la eutanasia? ¿Y cómo? Las mismas fuerzas que han impulsado el aborto. Esas son las mismas que están detrás de la eutanasia, el suicidio asistido, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hay una especialidad en ese grupo que impulsa la eutanasia y el suicidio asistido. En Estados Unidos se llaman Compasión y Libertad y tienen mucho dinero, mucho dinero. Aunque exista la objeción de conciencia, la presión de la familia, la presión del resto de personal del hospital, es real y es difícil frenar esta epidemia de eutanasia. La eutanasia es el tratamiento más barato para la vejez. Es mucho más barato acabar con la vida de este paciente y ahorrarnos ese gasto sanitario que en el último año de la vida en España significa un 75% de todo el gasto de toda la vida. Luego es barato. Es verdad que nadie ha alegado esto, pero tampoco nadie se ha atrevido a decir que no a este argumento que yo aporto.
Holanda fue el primer país democrático que entreabrió la puerta a la eutanasia allá por los años 70. ¿Cómo está ahora? Está creciendo. Y si sigue creciendo a este ritmo, al final todos morirían de este modo en los Países Bajos. Estamos ya en más de 6.000 personas eutanasiadas por año. Más del 5% del total de muertes son debidas a la eutanasia en Holanda. Esa ya no es la excepción extrema. Está sucediendo muchísimo. Lo que hemos visto es que esta ley ha ido extendiendo su alcance. Al principio, su objetivo principal era aliviar el problema de las personas que padecen dolor físico. Posteriormente, incluimos el dolor psicológico como calificación. Y después de eso, hemos ampliado su campo hasta matar personas con demencia, que no son capaces de expresar su voluntad. En Bélgica, el problema con la ley es que no es controlable. ¿Acaso la depresión es un sufrimiento médico incurable y constante? Es cierto que muchos dolores son difíciles de soportar, pero un pilar de la ley de eutanasia en Bélgica es el sufrimiento insoportable, un sufrimiento que no se puede aliviar. Si no sufres, no tienes eutanasia en Bélgica. El problema es, ¿cómo puedes medir el dolor insoportable? No es objetivo. No es como un exceso de velocidad. Si conduces a 250, puedes medir la velocidad. Pero, ¿puedes medir el sufrimiento insoportable? La respuesta es no. Por tanto, nada está controlado en Bélgica, porque el dolor insoportable no se puede medir. Si nos llama a las 2 de la mañana, es que tengo mucho dolor, y nos dice, es que me duele todo, es que es un dolor insoportable, ¿no? Y nos paramos a conversar con él, vemos que tiene mucha verborrea, que no tiene ningún síntoma físico así de dolor, y estamos con él conversando, y al final detectamos que no era tanto dolor lo que tenía como que era miedo, que era pánico, ¿no? La pendiente resbaladiza puede llevar incluso a eutanasiar a niños en Bélgica. La ley de la eutanasia se aplica también a menores sin límite de edad. Pero lo más importante no es eso, sino el hecho de que cada vez más gente se hace eutanasiar, porque la oferta genera demanda. Y cada vez más mayores se están dejando arrastrar al proceso de pedir la eutanasia. Y eso es muy preocupante, porque hay cada vez más personas mayores, y si no ven el significado de la vida, empiezan a pensar en la eutanasia. La pendiente resbaladiza de los Países Bajos se ve también en Bélgica. Ese es el problema, no podemos controlar nada. La puerta está abierta, y la clandestinidad también es mayor que antes. Estados Unidos se ha ido haciendo cada vez más provida respecto al aborto, pero en el tema de la eutanasia, del suicidio asistido, estamos empeorando. Oregón fue el primer estado en 1997 en legalizar el suicidio asistido. Un doctor prescribe una dosis letal de píldoras a un paciente para que se las trague y se mate. Los pacientes que no reúnen los requisitos consiguen fácilmente recetas para suicidarse. De hecho, se requiere un diagnóstico terminal de 6 meses, pero los médicos dicen, en realidad no se sabe cuándo vas a morir. Es una ley muy peligrosa. existe un país, Colombia, donde unos jueces impusieron la eutanasia contra la voluntad mayoritaria del país. La Corte Constitucional en el año 1997 despenalizó la eutanasia por fines de compasión y luego le exige al gobierno, al Ministerio de Salud, que saque la regulación de eutanasia. Y el año pasado, no solo para adultos, sino para menores de edad. Inaceptable, porque ya no es uno mismo solicitando que le practiquen la eutanasia, sino
un adulto que se la practiquen a un niño. O sea, hemos llegado al colmo de la pérdida de los principios fundamentales. ¿Qué nos aguarda si seguimos deslizándonos por esa pendiente? El siguiente paso ya parece muy claro en Holanda. Es una píldora para la eutanasia, que el farmacéutico administraría sin receta, para no involucrar a los médicos, para, digamos, desmedicalizar la eutanasia. Ellos llaman a esto píldora del cansancio de la vida, sugiriendo que deberíamos matar a las personas no solo por enfermedades médicas o psicológicas, sino por sufrimiento existencial, como es sentirse solo y cansado de la vida. En los Países Bajos hemos abierto la ley tanto que cualquier tipo de sufrimiento real ya se ha solucionado de ese modo desde hace tiempo. Ahora matamos personas que alegan sufrir sin esperanza. Pero aún necesitamos incluir personas que no sufren de nada, excepto si están existencialmente hartos de la vida. Creo que es muy peligroso darle permiso a un médico para que me mate. Eso, si me lo preguntas, es malo para mi autonomía. Y se va a crear una industria para fabricar medios médicos para suicidarse. Si hacemos esto, no has de ser muy listo para saber que estas píldoras se venderán online como la Viagra. Las comprarán en todo el mundo y los adolescentes deprimidos querrán usarlas. De verdad que me estremece imaginar un futuro así. La pandemia del coronavirus ¿nos ha enseñado algo sobre la vida y la muerte? Hemos visto como una sociedad entera, un planeta entero, se ha movilizado en pro del cuidado del que lo necesita, del indefenso, en pro del cuidado y en pro de su vida, y en de que su vida sea digna, sea vida hasta el último momento. Toda la sociedad en bloque nos hemos rebelado contra la mera idea de que una persona pudiera ser descartada de los hospitales porque era mayor o porque a lo mejor estaba más limitada físicamente. Queríamos que todo el mundo recibiera los mejores cuidados, imprimar uno por encima de otro porque a lo mejor tenía más expectativas de supervivencia, nos parecía terrible. La humanidad está ante una encrucijada. ¿Qué muerte es más digna? ¿La del que es desechado como estorbo o la del que es acompañado con cariño hasta su fin natural? Me emocionaba cuando entraban las enfermeras y le empezaban a moverla, venga, no sé qué, vamos a poner, venga, ponerla guapa, vamos a pintarla. O cuando venían las auxiliares a lavarla y la ponían música y hacían como si bailaran con ella. Y si alguno se siente solo, lo que necesita es amor, ternura, no necesita eutanasia. Lo que la gente quiere es no sufrir en el momento de morir. Yo soy una persona muy sensible al dolor de los demás y no por eso mato a las personas. Aviso a todas las demás sociedades. No creáis que legalizar es contener. Es exactamente lo contrario. Vais a abrir las compuertas de par en par. ¿Qué es lo que veo venir? Lucha. Luchar por la vida. Eso es lo que viene. Somos luchadores porque salvamos vidas y no nos detendremos. Es como una película que a lo mejor ha sido muy aburrida, pero si el final es bueno, da sentido a toda esa película.